Mi propósito era ser artista, ser músico, nunca más dar que lo que te pueden dar a ti. Esto es una cuestión de tiempo, dedicación, de disciplina. Era que yo era muy aficionado. O sea, yo la verdad arrancaba y en la noche me tiraban el zapato en la casa, ya basta, cállese, deje. Las personas cuando tienen una dedicación intensa ven resultados al tiempo. Y yo quisiera hacer algo más, yo quisiera ser alguien escuchado. En un momento puntual de mi vida, Dios aparece en mi ser. Y no aparece como una propuesta religiosa, es alguien real que se aparece en mi vida para mostrar que mi vida tiene propósito, sentido y que Él quiere hacerme de nuevo y que Él quiere transformarme. Incluso me lleva a desprenderme de esto que era como, no sé, detrás de lo que yo me escondía, que era la música. No me podía concebir sin ella y Él me muestra que yo tengo algo más que eso, que yo soy una persona, que yo soy un ser humano y que Él quiere que yo sea su hijo. Y Dios me dijo, tu música va a tener un propósito, tu música va a tener un llamado y voy a utilizarla, voy a utilizar lo que sabes, tus talentos, pero ya no para que tú seas conocido, sino para que yo sea conocido, decía el Señor. Hola, mi nombre es William Andrés Serrano. Entre Brillo y Penumbra, Historias de Vida, es un podcast donde el colombiano común se vuelve protagonista. Aquí no hay celebridades ni guiones prefabricados. Hay historias reales de vida contadas con el alma. Cuando la música se convierte en propósito. La música tiene el poder de sanar, de elevar el alma y de transformar corazones. En este episodio Entre Brillo y Penumbra, Historias de Vida, conoceremos la historia de James Sánchez, licenciado en Pedagogía Musical, un hombre que decidió ir más allá de la partitura y los acordes para enseñar la música como un lenguaje del espíritu. James, profesor del Instituto Canción, comprendió que la verdadera enseñanza no está solo en la técnica, sino en el propósito que la inspira. Su viaje llevó a cambiar la manera tradicional de enseñar la música, integrando la fe y el arte como una sola voz que conecta al ser humano con Dios. Hoy nos invita a descubrir cómo cada nota puede ser una oración, cómo cada melodía puede encender la esperanza y cómo la música, cuando nace del alma, puede transformar vidas. Muchas gracias, James. Gracias. Muy buenas tardes, querida audiencia. El día de hoy es nuestro tercer capítulo Entre Brillo y Penumbra, Historias de Vida. El capítulo de hoy lo vamos a llamar Cuando la música se convierte en propósito. Esta introducción la quiero hacer porque me parece importante siempre tener a Dios en nuestro corazón. Él es quien obra. Es importante también tener en cuenta que con hechos, con actos, podemos hacer un país diferente. Entonces, James, bienvenido a nuestro podcast. Muchas gracias, Andrés. Un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Es una bendición para mí. Gracias a ustedes también por consultar este material. Yo sé que va a ser de bendición para todos. Entonces, bueno, James, quiero que me cuentes un poco quién es James, cuáles son tus inicios y qué te hizo tomar ese camino tan bonito. Porque normalmente las personas que les gusta el tema de la música, el canto, se enfocan por los temas que son como tradicionales. Y tomar un camino que es diferente, que es un camino del servir, no es, creo que no lo hace cualquier persona. Entonces, cuéntame. Bueno, mi nombre es James Sánchez, yo soy colombiano, nacido en Bogotá. He tenido pues la oportunidad grande de estudiar música, me profesionalicé, hice una carrera de licenciatura en Pedagogía Musical en la Universidad Pedagógica Nacional, hace ya rato también. He sido maestro de música, pues la música ha sido parte esencial de mi vida. Un ser humano como cualquier otro, obviamente con sus momentos buenos, sus momentos malos, sus aciertos, pero también muchos desaciertos en los que pues Dios ha participado, ha sido parte de mi vida y me ha guiado y me ha traído muchos aprendizajes que trato de compartirlos. Como muchos jóvenes, yo fui una persona que estuve muy motivada por hacer música. Cuando vemos un músico nos llama la atención, cuando vemos los escenarios, los conciertos, los videos, y en su época, estoy hablando para mí en los años 90, en mi adolescencia, pues Dios no estaba presente en mi vida. Y obviamente yo entiendo que Dios siempre ha estado desde antes de que yo naciera. Dios estuvo siempre detrás de toda mi historia, pero yo no lo conocía y en ese momento, al no tenerlo presente, pues yo me dejé atraer por la música,
por la belleza de tocar en un grupo, las bandas, el rock, que era lo que me gustaba en su tiempo, las baladas, el pop, toda la música que había en los ambientes comunes. Y empecé más o menos como de la edad de 15 años a tocar guitarra. Empecé a estudiar, a aprender y pues si te enganchas y logras desarrollar algo, pues eso tiene un pegue fuerte, ¿no? Y yo recuerdo que tanto en el colegio con mis amigos participábamos en festivales intercolegiados, cantábamos, tocábamos y eso era muy atractivo, ya atraía los grupos de personas, eso era la rumba alrededor de la Claro. música, salir a tocar, obviamente algo que nos tira a los hombres, las muchachas, y la música tiene su pegue ahí en esa parte, y claro, eso para mí fue algo que se volvió parte de mi identidad. Entonces yo andaba con mi guitarra para arriba y para abajo, cantando, en medio de todo aprendiendo mucha música, y eso pues era enriquecedor para mi vida, pero al mismo tiempo pues se volvió parte del ambiente en el que yo estaba, donde yo pues participé de muchas cosas que para muchas personas son normales, ¿no? No tienen ningún problema, que vivas enfiestado, el trago, el cigarrillo, tal vez Dios me guardó de no consumir sustancias alucinógenas ni nada de eso, no consumí drogas, aunque estuve rodeado en un ambiente que estaba muy lleno de eso. Curiosamente, amigos incluso me protegieron del tema, pero sí, pues hubo otro tipo de vicios en mi vida, ¿no? Y obviamente yo vivía en un desorden en mi área sexual también, fue parte de mi historia. Y en medio de ese camino, pues yo empecé a hacer mi carrera musical y mi propósito era ser artista, ser músico, ¿no? Voy a grabar, voy a salir a hacer shows, voy a trabajar con esto y voy a disfrutar la vida y eso quiero que sea mi vida. Entonces mi enfoque era eso y bueno, empecé a hacer mi carrera, que curiosamente pues al ser una universidad pública pues se me abrían las puertas económicamente hablando, no tenía los recursos para hacer otro tipo de carrera privada en ese aspecto, pero empecé a hacer esta carrera y la carrera se llamaba licenciatura en pedagogía musical. Tenía un énfasis para hacerte maestro. Ya por ahí empezó un primer cambio. ¿No? Porque el énfasis del artista es el yo, ¿no? Yo todo hacia mí, todo lo que yo pueda lograr y con lo cual pueda ser admirado, pues está muy bien. Y era mi enfoque, ¿no? ¿Cómo vas a cantar? ¿Cómo vas a tocar? Gustarle a la gente, ¿cómo vas a hacer tus shows? Todo ese tema era esencial para mí. Sin embargo, cuando me enfrento al tema de empezar a enseñar y la docencia, pues hay un contraste muy grande. Cuando en la docencia tu enfoque cambia y ya no eres tú tanto, sino es tu estudiante o tu grupo de estudiantes, donde el enfoque ya implica más dar que lo que te pueden dar a ti. Entonces mi enfoque empezó a cambiar en el hecho de que empecé a entender lo que era servir a otros y enfocarme para ver crecer a otros. Por el camino fueron pasando las cosas. No fue algo que no me cayó la ficha inmediatamente, pero por el camino, al ver los resultados, al ver los cambios en las vidas de las personas cuando iban aprendiendo música o se iban acercando a la música y eso les iba haciendo bien tanto a ellos como a sus familias. Cuando veía jóvenes que en vez de enfocarse en cosas nocivas para su vida, estaban enfocándose en algo que les hacía crecer, como la música. Wow, yo empecé a sentir que era un espacio importante y cuando empecé a descubrir que tenía un talento para comunicar información, enseñar, acompañar, que de alguna manera Dios había puesto una paciencia como profesor, porque a veces nos dicen los que son profesores, qué paciencia que tienen, ¿no? Para estar ahí y esperar y repetir una y otra vez y a veces el estudiante, el niño se desespera con la música, pero el profesor está calmado y dice, tranquilo, no pasa nada. Y a veces los padres pierden la fe y dicen, ¿será que sí va a salir tocando? ¿Será que sí lo va a lograr? Y cuando con el tiempo se ven los resultados, porque esto es una cuestión de tiempo, dedicación, de disciplina, cuando se ven los resultados, wow, es algo muy bonito, hay unas satisfacciones especiales, exactamente. Y bueno, eso fue un primer paso, ¿no? Yo tengo una pregunta. Cuando empezaste con querer aprender, ¿hubo algún mentor o una persona que lo guió? ¿Cuánto tiempo te costó aprender? Porque, como indicas, es un proceso que muchas veces cuando uno tiene el desconocimiento quiere ya tocar todas las canciones, quiere, mejor dicho. Bueno, tuve un amigo que me acompañó, yo tenía 15 años en ese momento y él era músico y
bueno, empecé a tocar piano, fue lo primero que quise empezar a aprender, pero pues casualmente al mismo tiempo me dijo también te puedo enseñar guitarra, él sabía un poco más de guitarra, entonces casualmente terminé enganchado más con la guitarra por ese factor. Y obviamente la guitarra estaba muy enganchado con este ambiente de los lugares, de Así compartir es. con la gente, de cantar. Entonces me enganché más por ese lado del tema de la guitarra. Sin embargo, el piano sigue presente en mi vida, es parte de las cosas que hago, pero la guitarra se convirtió en mi instrumento durante muchísimo tiempo junto con el tema de cantar. En ese trayecto yo tomé poco tiempo, no fueron más de medio año de Wow. clases, ¿sí? Con esta persona. Y luego, pues al desarrollar oído, lo que pasa es que sí tenía algo muy puntual y era que yo era muy aficionado. O sea, yo la verdad Así. arrancaba y en la noche me tiraba en el zapato en la casa, ya basta, cállese, deje dormir. Y entonces, en ese ser tan aficionado y intentar y fracasar muchas veces, de verdad se logró desarrollar algo. Yo creo que las personas cuando tienen una dedicación intensa ven resultados al tiempo. Y yo al poco tiempo estaba tocando canciones y empecé a tocar en el colegio y al ver todo este descubrimiento de que te haces popular con la música, pues eso motiva más. Y Total. empezaba a sacar canciones y a buscarlas. No teníamos los recursos que hoy tenemos. Hoy en internet tú bajas los acordes de una canción. No, en esa época era el grabador y devuelva y toque y a ver, y a veces salió un acorde bien, a veces no. Canciones que en su momento me costaron mucho sacarlas, hoy las escucho al toque y ya está la música, ya están los acordes. Pero en ese tiempo después empecé a tocar con amigos y el mismo ejercicio me fue llevando hasta que cuando tuve 19 años, pues ya ingreso a la universidad y es otro proceso, ¿no? Ya en la academia hay un rigor, una calidad, un avance que te exprime y hace que salga lo mejor, obviamente. No es fácil, muchos renuncian en el camino, muchos tuvimos el deseo de renunciar en medio del camino, pero bueno, la perseverancia y bueno, Dios en su gracia ayudó a terminar una carrera así. Y realmente para enseñar no fue mucho tiempo, yo creo que al poco tiempo, incluso antes de entrar a la universidad, ya le estaba compartiendo a otras personas. Incluso ya estaba yo tal vez en segundo semestre en la facultad y ya estaba dando talleres, ya estaba enseñando talleres. Obviamente hay que ser responsable hasta qué nivel puedes llegar, hasta qué nivel puedes enseñar, porque hay niveles de niveles, ¿no? Puedes empezar con gente inicial y puedes avanzar. Obviamente hoy puedo dar también clases para gente inicial, pero pues va a ser otro nivel de pedagogía, otro nivel de conocimiento, otro enfoque con muchas más herramientas para que sea mucho más eficaz. Pero tal vez no fue mucho tiempo, es solo emprender y tomar la decisión y jugártela y de repente en el camino empiezas a descubrir que te gusta. Yo quiero tomar dos cosas que dices importantes. La disciplina nos lleva muy lejos. Tenemos que entender que no es fácil empezar algo, aprenderlo y perfeccionarlo. Cuando yo creo que uno perfecciona un tema o un arte, es donde ya uno empieza a tener, a saber si tiene vocación para enseñar, Ujú. porque creo que es vocación. Creo que no todas las personas tenemos la habilidad de enseñar. Posterior a que, listo, empezaste a dar clases, ¿tuviste un caso de éxito o has tenido varios casos de éxitos que tú digas, empecé con X chicos o X personas y actualmente tocan en algún grupo, te tocan en alabanza de la Sí, iglesia? señor. ¿Cómo ha sido, cómo es? Porque es importante saber, porque yo creo que uno, o tú debes de sentir satisfacción de eso, verlos ya en el escenario. Sí, yo he tenido la oportunidad de estar enseñando en diferentes ambientes y ver resultados, gente que se ha hecho profesional en música ya, o sea, ya los veo como profesionales y como maestros y lo que más me duele es que me siento viejito, pero la verdad es que sí, ya he tenido varios casos, chicos que son incluso chicos, digo yo, ya hombres con hijos y familia y que son directores de instituciones de educación, o sea, hay cosas preciosas que he encontrado en el camino resultados y también he recibido esa gratitud de esas personas. Es una bendición, entonces sí hay resultados que uno dice, wow, obviamente no digo, yo he sembrado un granito, tal vez una semillita allí, pero obviamente ha sido su dedicación y su excelencia y su trabajo, eso hay que reconocerlo y la mano de Dios por encima de todo. Pero sí, tenemos unos resultados lindos de gente que tú ves haciendo música hoy, dices, wow, te sorprende, gente que incluso podemos decir lo supera uno en ese caso, o sea, gente que ha trabajado muy bien
y eso es muy meritorio, pero sobre todo el saber que has sembrado una semilla de parte de Dios y que eso queda en el recuerdo de estas personas, eso es muy valioso también. Super James, yo tengo entendido que tú después de cierto tiempo hiciste un viaje al exterior. Cuéntanos un poco de esa transición o nos devolvemos un poco. ¿Cómo fue Sí, ahí? antes de llegar a ese viaje, quiero contarte un poco de mi experiencia de mi encuentro con Dios, porque Importantísimo. eso va hacia allá. Como músico, pues quería tocar, quería hacer canciones, quería tener una banda y movilizarme. Salía a tocar tal vez a algunos lugares públicos, a algunos bares, y en medio del camino empecé a sentir como una especie de insatisfacción. Cuando tú vas a tocar música, sea el talento que tengas, y eso lo habrán vivido todos los artistas que lo hayan hecho, tocas en un lugar y a veces hay gente que se engancha contigo y qué bien, y el aplauso. Y hay gente que no, simplemente está comiendo, tomándose su cerveza y no te presta atención ni nada por el estilo. Eres la música ambiental. Y a veces uno se siente frustrado frente a eso porque dice, bueno, yo vengo aquí a entretener gente y yo quisiera hacer algo más, yo quisiera ser alguien escuchado. Y en medio de eso, pues obviamente hubo un proceso de incluso como desánimo con el tema de la música. Adicional a otras luchas personales que tenía, otra serie de insatisfacciones y de vacíos que habían en mi vida, en un momento puntual de mi vida, Dios aparece en escena. Y no aparece como una propuesta religiosa, es alguien real que se aparece en mi vida para mostrar que mi vida tiene propósito, sentido y que Él quiere hacerme de nuevo y que Él quiere transformarme. Incluso me lleva a desprenderme de esto que era como, no sé, detrás de lo que yo me escondía, que era la música. No me podía concebir sin ella y Él me muestra que yo tengo algo más que eso, que yo soy una persona, que yo soy un ser humano y que Él quiere que yo sea su hijo y que Él quiere tomarme de esa manera y que Él quiere utilizar mi vida para propósitos mejores. Fue algo bien particular, fue como hacerme de nuevo y tal vez la escritura lo enseña, fue como nacer de nuevo, como volver a nacer. Y ese volver a nacer era un reiniciar mis propósitos, mis ideas. Y entonces conozco un camino cuando llego a la iglesia, porque lo primero que me dicen, bueno, ¿eres músico? Que bueno, la música en la iglesia tiene un espacio, tiene un lugar. Y entonces conozco un camino y ese es este camino de la adoración, ¿no? Que en su primera instancia lo que primero ves es música que se canta para Dios, música que a través de la cual tú buscas tener un momento de comunión con Dios, lo que pasa en las iglesias, las canciones en la música cristiana que son inspiradoras, que son bellas, pero que también generan un momento de conexión con Dios. Yo empecé a meterme en este mundo y empecé a estudiar y a profundizar y descubrí un camino más profundo aún que este, que es la intimidad con el Señor, la intimidad con Cristo. Y recuerdo que me encerraba a solas en mi habitación o en lugares, incluso estaba terminando la carrera en la universidad y me encerraba en salones de estudio y empezaba a cantarle a Dios y a derramar mi corazón y mientras tocaba me pasaban cosas extraordinarias, sentía que otra persona era la que estaba tocando allí y de mis ojos salían lágrimas y sentía que tenía esa comunión intensa con un Dios que me decía quién era yo y qué era lo que Él había hecho por mí y que me revelaba quién era Él y que me maravillaba con conocer a tanto amor, tanta gracia, tanto perdón, tanta misericordia. Y esto inundó mi vida y fue tal vez un año maravilloso para mí. Fue el año 2000 y fue un año en el que yo encontré propósito en mi vida. Y de ahí salgo y entonces eso empieza a promoverme porque me pasaban cosas extraordinarias. Alguien me decía, canta una canción cristiana en un ambiente y yo empezaba a cantar y todo el mundo se sentía súper tocado por Dios. Pasaban cosas así y eso me empezó a promover a estar en lugares y llegué a ser director de adoración al poco tiempo. En la iglesia llegué a tener espacios donde teníamos una banda en la iglesia, cantábamos y estábamos en una iglesia muy grande en ese momento y tuve oportunidades de salir a muchos eventos y de tocar mucho, todavía con mucha inmadurez, obviamente, pero con un Dios que estaba ahí presente y que me mostraba ese camino. Durante ese trayecto fueron pasando muchas cosas, muchas historias y fui conociendo mucho más acerca de este propósito y sabía que tenía que conocer más de la Biblia, conocer más y profundizar más y empiezo a estudiar, empiezo a profundizar y eso empieza a mover y a revolucionar mi vida en muchos sentidos, incluso a centrarme más en el tema de enfocarme en enseñar lo que las escrituras dicen.
también la música seguía presente y la música era una herramienta también, como lo sigue siendo hasta la fecha. Pero Dios empieza a enfocar mi camino en que ya no solo debo enseñar música, sino debo enseñar también formas para que lo conozcan a Él. Y esa manera era a través de la Biblia, a través del conocimiento de la Biblia. Y empiezo a estudiar y empiezo a meterme más en este mundo. Pasaron varios años, pasaron muchas experiencias de trabajar con jóvenes, de trabajar con equipos de adoración. Yo empiezo a salir a enseñar también en otras iglesias, ya cuando me hago profesional, ya termino mi carrera, empiezo a moverme en esos espacios donde voy a iglesias a enseñar desde la parte ministerial y desde la parte musical, y se me abren muchas puertas al respecto hasta que llega la época en que puedo conocer el Instituto Canción, cuando llega a Colombia, y ahí me hago profesor, y ahí casualmente cuando llega de Argentina la primera directora que tuvo Instituto Canción aquí en Colombia, una maestra de canto, ella se llama Alicia Ferreiros. Al tiempo nos acercamos mucho y al día de hoy tenemos 17 años de casados con ella. Y bueno, esa ha sido parte de nuestra historia, juntar nuestras vidas, nuestros propósitos. Ella una excelente maestra, una mujer extraordinaria, que me ha bendecido muchísimo, y pues yo he pretendido ser también su bendición, y caminamos juntos y hemos caminado juntos en todo este aspecto. Ella es argentina y en un momento determinado, incluso ya pasado el año 2013, fui ordenado como pastor y empecé a trabajar en el pastorado en la denominación donde trabajo actualmente. Estábamos trabajando en el pastorado, llevábamos casi 3 años de pastores, y ocurrió una situación con sus padres, y esa situación fue una enfermedad grave del papi de ella. Ella es hija única y los padres eran bastante mayores, y tuvimos que trasladarnos a vivir en Argentina, donde estuve viviendo por 9 años, hasta el año 2024, hasta el año pasado. Y en Argentina pasaron muchas cosas, aprendí muchas experiencias, lo que significa vivir en otro país, en otro lugar, y recordar canciones que uno oía de cuando alguien estaba por allá en otra tierra, y me acordaba de la tierra te duele, la tierra te da en medio del alma cuando tú no estás. Entonces me acordaba de toda esa música y decía, wow, qué tremendo sentir la ausencia de patria, pero aprendí muchas cosas hermosas de un país maravilloso como Argentina. Aprendí muchas experiencias de la gente, a conocer una cultura preciosa, que la amo también, la cultura argentina, y me enriqueció muchísimo. Mucho amor de personas en Argentina, y situaciones agridulces también. En medio de todo este trayecto, Dios me dio la oportunidad y fui pastor de una iglesia bautista durante 7 años en Argentina. Estuve pastoreando también, y ahí viví más la experiencia de estar al frente, de trabajar al frente de una congregación, de sus proyectos, de la comunidad, del acercamiento a las necesidades a las personas, y muchas otras experiencias. Casé personas que hoy están con sus hogares consolidados. Muy bonito, o sea, cosas muy, muy grandes. Y bueno, Dios nos trajo a Colombia, retornamos, pero siempre trabajando con la enseñanza de la palabra y con la música. Y para contextualizarte un poco el tema de ese cambio también con la música, no solo el paradigma del cambio de el querer ser artista y famoso y ahora ser maestro, también encontrarme con que la música ahora cobraba sentido. Y Dios me dijo, tu música va a tener un propósito, tu música va a tener un llamado, y voy a utilizar lo que sabes, tus talentos, pero ya no para que tú seas conocido, sino para que yo sea conocido, decía el Señor. Entonces mi propósito es que Cristo sea conocido, que a través de la música otros puedan decir, yo puedo tener una relación con Dios, yo puedo conocer a Dios, yo puedo encontrarme con Él, y mi vida puede cambiar. Y en ese encuentro con propósito mi vida se enriqueció profundamente. Porque el hecho de que una persona te aplauda por lo que cantas o por lo que sabes es lindo, es bonito. Nadie lo va a negar. Nadie va a decir, no, eso no es bueno. No, es bueno. Te gusta sentirte admirado, es natural. Te gusta que la gente te diga, uy, qué bien, que lo toque otra vez, no se vaya, siga tocando. Eso es buenísimo. Pero cuando tú sabes que lo que estás haciendo no solo está entreteniendo a la gente, no solo le está regalando un buen momento, sino que tal vez está siendo un instrumento en las manos de Dios, porque no eres tú quien lo hace, es el Señor quien lo hace.
y empiezas a ver transformación en sus vidas, sanidad, personas con heridas profundas, personas que se han sentido fracasadas, menospreciadas, frustradas, encuentran que si ponen sus ojos en Cristo, la vida puede ser diferente. Que si encuentran a Cristo, su vida puede ser transformada. Personas que han sido abusadas probablemente, personas que han sido maltratadas o que se sienten que no tiene sentido el vivir, encuentran en Jesús la razón de la vida y encuentran que vale la pena vivir para Él, que Él ganó todo lo que tenía que ganar para darnos una dignidad, un lugar, para darnos la vida eterna también, pero que a través de todo este mensaje que transmitimos con las canciones, con las palabras que decimos en medio de las canciones, con los mensajes que nos inspira la Biblia a transmitir, vemos transformación en vidas. Eso ha hecho la diferencia enorme y es la mayor motivación. Yo incluso he vuelto a tocar en algunos ambientes, a veces toco en eventos, me dicen, bueno, unos 15 años, un cumpleaños, un aniversario, un matrimonio, y canto canciones también que son románticas, canciones de amor, canciones entretenidas con buenos mensajes, obviamente, eso siempre, siempre presente, muy seleccionadas el repertorio. Y eso está bonito y es bueno y es agradable y que te digan, qué lindo, qué buena canción, cómo cantas, todo ese tema, eso es bueno. Pero cuando te das cuenta que y para lo que Dios te llamó es para servirle y para que otros puedan conectarse con Él a través de la música, eso no tiene precio y no lo cambiaría por nada. Creo que es el propósito de mi vida. Yo creo que tocas dos temas importantes. Dios nos trajo a este mundo con un propósito. Lo más importante es identificar cuál es. Muchas veces se nos pasan los años y nunca supimos cuál era. Quizás porque estuvimos desenfocados, porque no tuvimos una guía. Y dos, que muchas veces normalizamos. Normalizamos un plato de comida, normalizamos un techo, pero cuando nos están pasando situaciones que van más allá, cuando empezamos a vivir situaciones que decimos por qué nosotros, nos da, creo que un impacto colateral porque ya estamos normalizados. En que voy, trabajo, llego a mi casa, me acuesto al otro día y muchas veces perdemos tiempo importante con Dios y con la familia. Quisiera que nos contaras, llegaste a Colombia y estás haciendo un servicio muy bonito, estás enseñando a niños. Bueno, en primer lugar, cuando una persona estudia música, está sometida al rigor de la dificultad que tiene el aprendizaje musical. Y en medio de eso, pues cuando no se logran las cosas, no se alcanzan los resultados inmediatamente, hay mucha frustración. Y en los niños hay mucha presión, porque los niños viven esa experiencia con el nivel de madurez que ellos tienen, que es corto, igual hay niños muy, muy maduros, es cierto, pero con cierto nivel de madurez y esa presión que se vive, pues ellos experimentan una carga tremenda, quieren responder a sus papás, quieren responder a sus familias, quieren llegar a ser muy buenos músicos, a veces ellos viven mucho el tema de la comparación, nosotros vivimos mucho ese tema de la comparación y luchar contra eso no es fácil. Y cuando eres maestro y estás al frente, con un propósito, entiendes que eres un mentor, que eres alguien que acompaña y que es alguien que debe ayudar a aliviar esas cargas y que de alguna manera tu manera en la que no le pones tanto dramatismo a la clase, sino que te ríes con ellos, buscas la manera de suavizar un poco esa presión que ellos tienen, pues eso hace que se alcancen resultados. Que el niño aprenda a tomar las cosas como son, ¿no? Como si fuera un juego, como si fuera un aprendizaje común para evitarles que incluso le agarren fastidio a la música, porque ha pasado que personas que queriendo aprender y se enfrentan a un rigor y tal vez a un aspecto estricto en la pedagogía, dicen, no, esto no es lo mío, no lo quiero volver a conocer nunca más, la sufren. Y pues la idea es no sufrirla, disfrutarla, es algo tan bello, es algo tan especial. Entonces procuramos que los niños puedan acceder a ese espacio. Dios me dio la oportunidad en la congregación donde estoy y fue una oferta de nuestro pastor principal. Me dijo, ¿por qué no te haces cargo de este trabajo con la escuela de música para los niños? Queremos hacer un semillero. Ese es el objetivo, que de estos niños que de aquí a unos años van a desarrollar un gran talento, tengamos los directores de adoración de mañana, que tengamos una formación de personas que cuando lleguen a enfrentar un escenario ministerial en la iglesia,
no estén tan enfocados en la música porque ya han desarrollado talentos. De hecho, ese me parece que es un propósito ideal. Cuando estás tan concentrado en lo que haces en la música, se te olvida que hay que pensar en algo que va más allá, poner tu corazón en Cristo, poner tu corazón abierto para que el Espíritu Santo obre y así se va a mover. Pero para eso hay que desarrollar tal habilidad que la música no te esté preocupando tanto en ese momento, que salga como de una manera fluida, mecánica. Ya lo hayas logrado de esa manera para que tus ojos, tu corazón, tu intención esté puesta más en transmitir el mensaje. Y si los niños desarrollan esa habilidad, cuando crezcan, va a ser más que música, va a ser realmente una inspiración para la iglesia. Ese creo que es el objetivo, es un objetivo a largo plazo, es un objetivo pensado con que a ellos les hace bien, se acercan a Dios de esta manera preciosa que es la música con mensaje, la música con propósito, la música con un enfoque correcto. Y a través de ello, pues ellos también tienen un acercamiento a Dios. Obviamente los acercamientos a Dios los hace Dios mismo. Dios Así es el es. que llama. Dios puede llamar a un niño perfectamente, puede llamar a un adulto, no importa la edad, pero es hermoso que ellos en estos ambientes que se enamoran de la música, que habla de Dios, esos mensajes ya van hablando a su corazón y van haciendo un trabajo profundo. Entonces, pues a mí me da mucha alegría poder participar de esta manera, estarles sirviendo de esta forma. Estamos enseñando piano, estamos enseñando guitarra y bueno, Dios pondrá en el camino más por hacer. Es un trabajo arduo, es un trabajo de dedicación, de paciencia. Ya hay alguna experiencia que ayuda Total. en ese camino, pero pues es un trabajo que tiene su desgaste, ¿no? Obviamente, pero es un trabajo muy satisfactorio, hermoso, porque adicional a todo esto, los niños después de tus clases te aman. Amén. Eres muy valorado, eres muy amado por los niños, incluso por los padres, eso también es muy bonito. Entonces eso es muy satisfactorio también. Chévere, Jen, chévere porque se nota. Yo lo puedo decir por testimonio propio, se nota, se ve el avance. ¿Qué quieres hacer a mediano y a largo plazo? ¿Cuál es el objetivo? Obviamente, no sé si es lo que se vaya dando en el camino o tienes quizás un objetivo trazado, que digas, no, mira, mi objetivo es este y hasta que lo haga me voy a sentir mucho más satisfecho de lo que he hecho. Durante muchos años pensé, ¿no? Tuve ideas acerca de qué quería hacer con el ministerio, qué quería lograr. En algún momento pensé, bueno, salir a ministrar en lugares, tener una banda cristiana. En algún momento pensé grabar música cristiana, hacerme un cantante cristiano también. Cosas, ¿no? Que se le ocurren a uno. Eh, Pasó el tiempo y ya con el pastorado quisiera tener una iglesia y enseñar y hacer un montón de cosas. Y eso eran como los objetivos que se iban trazando en el camino. Dios se ha encargado de agarrar todo eso y romperlo y decir, no hagas planes, déjame a mí hacer los planes. Ok. Y Dios se ha encargado de irme mostrando el camino. Yo no pensaba estar enseñando para niños en este tiempo. De hecho, yo al principio dije, sé, no sé, tengo dudas al Dudas. respecto, pero sin embargo, si es lo que Dios quiere y es lo que está haciendo, puso algo en mí, entonces me ha bendecido mucho y soy muy bendecido por esto. Y Dios va abriendo puertas que yo no las conozco. Actualmente yo soy el coordinador de discipulados de mi iglesia. Voy mucho a casas, trabajo en casas, en hogares y en esos hogares, además de la coordinación, soy discipulador, me encargo de enseñar la escritura, aconsejo familias también, estamos en ese proceso con mi esposa, algunos otros los hago online y encuentro una satisfacción tan grande en esto que no estaba en mis planes. Porque es que hay una verdad que quiero compartir y es que nuestros planes son los nuestros, son los que creemos que nos van a satisfacer, que nos van a llenar de plenitud. Pero muchas veces los planes de Dios son mejores, no son como los nuestros. La escritura dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, mis caminos no son tus caminos, los míos son más altos, pero a veces no lo entendemos, porque estamos estereotipados, porque estamos formateados y decimos es que yo debo hacer esto. Entonces un músico cristiano, ¿qué tiene que hacer? Tener una banda, salir a dar conciertos, pero enseñar, pero ir a iglesias a enseñarle a los músicos de adoración, de pronto uno dice, no es tanto lo mío, pero de repente si le das una oportunidad a Dios, si Así dejas es. que Él te sorprenda, de repente vas a decir, wow, encontré el sentido de mi vida.
Encontré esto que me satisface más que lo que yo creía que me iba a satisfacer. En mis planes está dejar todo en los planes de Dios. Ha Muy buena sido, respuesta. ha sido lo que me ha pasado en el último tiempo. Muchas veces descubrí que puedo estar tratando de forzar algo que no es natural en mi esencia, que Dios me conoce. La Biblia enseña que Él nos formó en el vientre de nuestra madre, que nuestro embrión vieron sus ojos desde antes de nacer. Él sabe todo de nosotros, Él sabe cuáles son nuestras habilidades, nuestras cosas buenas, pero también conoce cuáles son nuestras debilidades. Y a partir de eso, Él juega a las cartas con nuestra historia. Qué bueno dejar que Él sea el que pilotea nuestro barco. Qué bueno dejar que Él sea el que nos guía y que va abriendo puertas y va cerrando otras. Yo lo encontré en el camino. Muchas veces yo quería salir a tocar, entonces iba a tocar en una iglesia que me habían invitado, me decían, ¿puedes compartir un mensaje? Compartí el mensaje, enseñaba. Y la próxima vez me decían, ¿quieres volver? Pero a predicar. Y yo decía, yo quiero volver a cantar, tal vez. Y de Claro. repente se abrieron muchas más puertas para enseñar. Y en el camino fui descubriendo que esto se convirtió en una pasión para mí también. Y qué bonito poder servir al Señor. Eh, Se lucha con cosas naturales, se lucha con muchos asuntos naturales, pero entiendo que todas las personas tenemos luchas, pero Dios ha venido, aquí ha enviado a su Hijo para darnos una mano, para salvarnos, para ayudarnos a salir adelante, conoce todo eso. Y el trabajo de Dios, quiero que ese sea mi trabajo. Qué bonito. Quiero que la misión de Cristo sea mi misión y que otros lo puedan conocer a Él antes que nada. Saber que enamorarse de Él, apasionarse por vivir para Él, cambia el sentido de la vida. Y eso es lo que quisiera compartir. Qué bonito, James. Ya para cerrar, quisiera que le dejaras como un mensaje a la audiencia, que creo que es importante, un mensaje como para que ellos revisen. Yo soy un convencido de que cada quien tomamos lo que consideramos que nos aporta. Entonces sería importante que les dejaras un mensaje, nos regalaras una última canción. Queridos, Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Si Dios nos escogió, porque la Biblia enseña que Dios escoge desde antes de la fundación del mundo aquellos que van a ser llamados para su propósito. Si Dios nos escogió, si Dios te escogió y si tú estás experimentando que Dios te está llamando, cree en las palabras del Señor. Cree que tiene un propósito en tu vida. Todo lo que tú has vivido, tu historia, cada cosa que te ha pasado, cada talento que has desarrollado, incluso tus fracasos, Él los puede utilizar para sus propósitos, para que a través de tu vida otros puedan conocer la vida verdadera. Él primero te llama para sanar tus heridas, para sanar tu vida, pero también te llama para que seas un instrumento en sus manos, para que a través de Él otros puedan conocerlo y puedan conocer la vida verdadera y se puedan apartar de vicios, de muchas cosas que destruyen sus vidas. E incluso el hecho de no conocer a Dios ya de hecho es una gran pérdida. Así que si tienes la oportunidad, acércate al Señor. En mi historia, en mi vida, yo encontré que quería hacer música y que eso era muy valioso para mí, pero un día aprendí que Dios quería que yo cantara más que por cantar, que tuviera un propósito a través de mi música. Me enamoré de ti, mi Jesús. Me enamoré